Este, estamos todas y estamos todas. Entonces, acá teníamos que el cigoto es el punto de partida del individuo, ¿tá? Es el cigoto o huevo fecundado, se va dividiendo, ¿tá? Luego de que está este cigoto, que es la célula madre totipotencial, es la única célula que puede dar lugar a cualquier tipo de tejido. Se empieza a dividir, hay múltiples divisiones y diferenciaciones celulares, que esta diferenciación implica, digamos, la desactivación, la inactivación de diferentes genes, e incluso a veces en algunos linajes celulares, cromosomas enteros, para producir un organismo adulto, y estas células madres pasan de ser totipotencial, como es el cigoto, a ser pluripotenciales, como son las células del ectodermo, del mesodermo y del endodermo, que dan lugar a varios tipos de tejidos, a ser multipotenciales, como por ejemplo las células mesenquimáticas, sobre todo, no sé, los fibroblastos, que pueden producir varias cosas o diferenciarse en otros tipos de células. ¿Ah? Un organismo adulto tiene aproximadamente un 10 a la 13 células. ¿Ah? Las células se reproducen multiplicando su contenido genético, posteriormente es repartido exactamente en 2 células hijas durante la mitosis. Pero, como hablábamos, si bien llamamos a las células productos de la mitosis células hijas, no hablamos de células madres, sino de células progenitoras o células precursoras, para no confundirlas con este concepto de célula madre, de la capacidad de la célula de diferenciarse o de producir distintos tipos de tejidos. ¿Ah? Entonces, ahí está. Acá vemos microvellosidades del epitelio intestinal, en donde podemos ver, es un epitelio que se recambia mucho, en donde entonces vamos a ver muchas células en mitosis. Acá si nos fijamos, vamos a encontrar, capaz que por acá una. Había una que estaba muy clarita, que ayer la vi, pero bueno, acá esto, si se quiere, están ahí, vemos el ADN, acá también. Vieron como que son un poco más grandes, acá, por ejemplo, son un poco más grandes, tienen el núcleo como que empieza a, acá esta me gustó mucho. ¿Ah? No sé si nota la diferencia con los otros núcleos, por ejemplo, con un núcleo de esta, ¿ah? O con este núcleo, que se ve el núcleo bien definido, con zonas un poco más claras, un poco más oscuras y el nucleolo. Sin embargo, acá vemos, ¿en dónde estabas? Estabas por acá. Vemos el núcleo mucho más grande, o básicamente no hay núcleo, y vemos el material genético en el citosol en 2 partes distintas. ¿Tá? Acá estoy yo matándome como un idiota. Por eso me gorreaban. Acá vemos cómo está el ADN en distintas, digamos, separándose en distintas células. ¿Tá? Acá también vemos la célula que está un poco más hipertrófica, y si miramos acá y la comparamos con este núcleo, vemos claramente la diferencia, ¿no? Esto ya estaría en una anafase, si se quiere. Sí, estaría en una anafase. Que ahora vamos a ver cuáles son las distintas fases. ¿Ah? Entonces, tenemos el ciclo celular. En el ciclo celular tenemos lo que es la interfase, que corresponde a la etapa de G1, a la etapa S y a la etapa de G2. Y luego tenemos la mitosis. ¿Ah? Entonces, la interfase y la fase M de mitosis son las que componen este ciclo. Si empezamos a contar desde la fase de G1, ¿tá? Tenemos que es la fase de crecimiento. Acá empieza a aumentar en tamaño la célula, se hipertrofia y empieza a duplicar sus estructuras intracelulares. ¿Ah? En un momento tiene una etapa que se llama G0 GAP, que es como una fase de aquinesia celular, de eficiencia, o sea, una fase en la que la célula está básicamente inactiva. ¿Ah? Luego de la fase 1, que esta creció en tamaño, aumentó su citosol, aumentó los organelos, tenemos la fase S. En la fase S, una cosa importante es que en la fase G1 tenemos que los cromosomas homólogos van a tener una sola cromátida. ¿Tá? Ahora vamos a ver lo que son cromosomas homólogos, cromáticos. Igual ya lo vimos en videos anteriores, pero en clases anteriores, en clases anteriores, pero tal, lo vamos a repasar un poco.
van a tener cromosomas homólogos con cromátidas únicas, ¿tá? Estos en células diploides en general. Luego en la fase S lo que va a pasar es que se va a empezar a sintetizar ADN, ¿tá? Se va a duplicar el material genético. Entonces esos cromosomas homólogos van a tener cromátidas hermanas, ¿tá? Van a dejar de ser un bastoncito para pasar a ser una cruz, ¿tá? Entonces ahí, cuando termina de duplicarse el ADN, estas cromátidas hermanas que van a estar unidas por el centrómero van a pasar a la parte 2, que, G2, que en esta parte lo que hay es más crecimiento, dice ahí, pero también empiezan a polarizarse las células, se empiezan a reorganizar los microtúbulos para formar el uso mitótico. Igual el uso mitótico se empieza a formar en lo que es la profase también, entonces están como intermezcladas, tampoco son como que, están, que se cortan así estrictamente, esto es como más conceptual para ir estudiándolo, pero ya se empiezan a haber reorganizaciones de las estructuras celulares, sobre todo del citoesqueleto, para prepararse para el proceso de división celular. Y luego tenemos en la fase de mitosis, que el ADN se divide en dos células, entre las dos células hijas, dando como resultado esas dos células hijas que son idénticas genéticamente a la célula progenitora. La mitosis consta de varias etapas que son la profase, la metafase, la anafase y la telofase, terminando en la citoquinesis, que es la división del citoplasma y los organelos en las dos células hijas. ¿Está? ¿Por ahora venimos bien? Bien. Y Perfecto. Acá tenemos el núcleo interfásico, que como habíamos visto en la clase anterior, vemos las zonas de eucromatina y de heterocromatina, ¿tá? Entendiendo que, bueno, interfase, como ya dijimos, es cuando está en G1, S o G2, y tenemos que la cromatina, primero que nada, es el ADN con las otras proteínas que forman el ADN, que ayudan en la compactación y demás, al empaquetamiento. Vemos, esa es una imagen, es una microfotografía, es una fotografía de microscopía electrónica por transmisión de electrones, siempre está bueno repasar qué técnica estamos viendo. Y se ven las zonas de eucromatina en donde está descompactado el ADN y está transcripcionalmente activo. ¿Ah? Ahí tenemos transcripción activa. Mientras que tenemos zonas de heterocromatina en donde el ADN está más condensado y está transcripcionalmente inactivo, no tenemos transcripción. En algunos linajes celulares tenemos que esa heterocromatina anula genes enteros. Y acá esto tiene un poco que ver con el proceso de diferenciación, cuando se anulan genes o cromosomas o lo que sea. Y una cosa importante de esto es que en el núcleo interfásico encontramos el ADN en estos dos estados, ¿no? En la eucromatina y la heterocromatina. Pero cuando estamos en mitosis, toda la cromatina tiene que estar condensada, ¿tá? En los cromosomas. No puede haber eucromatina, tiene que ser toda condensada. Bueno, acá tenemos el núcleo, el ciclo celular nuevamente. Tenemos entonces la interfase ¿Qué K, dijiste que no puede haber? ¿Qué dijiste que no? eucromatina. ADN Gracias. descondensado. No, gracias, eso es más bonito. Estoy a las órdenes. El G1, como decía, es la fase previa a la duplicación. O sea, es la primera fase de la interfase. Tenemos esa fase gap, o ventana, o puente, o agujero, como le quieran decir, como esa fase de kinesia. Y luego viene la multiplicación de ADN. Acá, por ejemplo, tenemos dos pares de cromosomas homólogos. ¿Tá? Vamos a hacer de cuenta que este es el par 1 y que este es el par 5. Y acá tenemos que pasan por la fase S, que es donde se da la duplicación del ADN, y vamos a ver, y vemos cómo estos pares de cromosomas homólogos quedan con dos cromátidas hermanas cada una. ¿Tá? Cada cromosoma queda con dos cromátidas. Y acá en la interfase 2 es como un puente antes de la mitosis. Entonces se puede pensar así, la fase G1 como un puente, un momento, un espacio antes de la duplicación del ADN, y G2 como un puente o un espacio antes de la mitosis. Acá, al tratarse de una célula diploide, vamos a decir que es 2N, ¿tá? N se corresponde con el número de cromosomas homólogos,
o con el número de cromosomas en cada lugar del 1 al 23. Como hay 2, es 2N. 2N nos dice que es diploide. Y acá, como cada uno tiene una cromátida, y son 2 cromosomas, vamos a tener que son 2N, 2C. Es una cromátida para cada cromosoma. Como tenemos 2 cromosomas homólogos, vamos a tener 2 cromátidas. Sin embargo, acá luego de la fase S, seguimos teniendo 2 cromosomas homólogos, porque por más que haya duplicado la cantidad de ADN, sigue siendo un solo cromosoma. Entonces la célula va a seguir siendo 2N, es una célula diploide, tiene 23 pares de cromosomas. Sin embargo, ahora cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Una cromátida hermana para cada lado, lo que nos deja un balance total de 4 cromátidas por par de cromosomas homólogos, ¿no? Entonces va a ser 2N, 4C. Ahora vamos a ver un esquemita, una gráfica, en donde queda bastante más claro ese concepto. Pero me pareció que estaba bueno ya ir viéndolo con las imágenes y tal. Entonces, el señor Fleming, en 1882, describe la mitosis y la define como la etapa del ciclo celular en la cual se produce la división de las cromátidas hermanas, que es el resultado de la duplicación del ADN en la fase S anterior, generando 2 células hijas con un complemento cromosómico idéntico a la célula parenteral. Vieron que acá se usa célula parenteral para evitar usar el término célula madre. Puede ser parenteral, progenitora, precursora, todos esos términos están bien. Entonces, acá tenemos las etapas de la mitosis. Tenemos el núcleo interfásico, donde está la membrana nuclear definida, si bien tiene sus poros nucleares para que salgan las proteínas. Está la membrana nuclear definida, que recordamos que es una doble bicapa fosfolipídica, o sea, vamos a tener 4 capas de fosfolípidas, una bicapa interna y otra bicapa externa. Tenemos que los cromosomas se presentan en pares de cromosomas homólogos, que es una célula haploide, por eso es una célula 2N, y que cada cromosoma está formado, esto siempre me complica, y que cada cromosoma está formado por 2 cromátidas hermanas que están unidas por el centrómero. Cuando se da la mitosis, tenemos la profase, que es que se forma el uso mitótico, a partir de los centriolos, se van formando los usos mitóticos con los microtúbulos. Luego, el núcleo todavía no sigue estando formado. Lo que sucede en la prometafase es que se rompe la membrana nuclear y los microtúbulos que forman los usos mitóticos de cada uno de los polos se unen a los centrómeros de cada cromosoma. En cada cromosoma, en cada cromátida hermana, tiene un centrómero donde tiene, hay otra estructura que ahora no me acuerdo el nombre, pero ya la vamos a ver en la siguiente diapo, que es a la que se une, que tiene 3 capas, una capa interna, una capa media y una capa externa. En la capa externa se adhieren los microtúbulos, y en la capa externa se adhieren los microtúbulos, y en la capa interna se une a la cromatina. Acá vemos que la prometafase, si bien los microtúbulos están adheridos al centrómero, a los centrómeros, todavía los gametos me sale, las cromátidas, los genes, los cromosomas, ahora sí, no están dispuestos a la placa ecuatorial. Esto sucede en la metafase. Entonces, si bien estrictamente la fase es profase y luego viene metafase, tenemos una fase intermedia que es muy importante, que es la prometafase, que es cuando se rompe la membrana nuclear y los microtúbulos se adhieren a los centrómeros de los cromosomas. Acá queda la placa ecuatorial en la metafase, y luego viene la anafase. En la anafase lo que sucede es que las fibras del uso mitótico se dirigen los movimientos de las cromátidas hermanas hacia los polos, en donde están los centrómeros. No, los centrosomas. Perdón, me va a pasar mucho de que me voy a confundir centrómero con centrosoma, porque siempre me pasa. Entonces, lo que sucede en la anafase es la separación de las cromátidas hermanas. Y luego, en la telofase se forman las membranas nucleares nuevamente. Recuerden que
en la prometafase se había roto esta membrana nuclear, o se había separado para que salgan los cromosomas al citosol y formen la placa ecuatorial. Después, en la telofase se forman las membranas nucleares y se descondensa la cromatina. Volvemos a tener eucromatina y heterocromatina, como en el núcleo interfásico, ¿verdad? Y acá, en la telofase, luego de que se separaron, que se formaron las membranas nucleares, se da la división del citosol en las dos células hijas. Y termina en dos células hijas que tienen la misma información genética que la célula original. Vieron que acá también evita el término célula madre, célula original. Entonces tenemos dos células, 2N, o sea, diploides. ¿Ah? Y todas las células somáticas son diploides. Las únicas células que son haploides son los gametos. ¿Ah? Que eso es para que cuando se unan los gametos formen una célula diploide. Acá, el cinetocoro, era lo que no me salía hoy. Tenemos que los centrómeros, en cada una de sus cromátidas va a tener un cinetocoro a nivel del centrómero, que es donde se anclan los microtúbulos. Tiene una membrana externa, que es donde se anclan los microtúbulos, una membrana medial y una membrana interna, que es la que se relaciona con filamentos de cromatina. De acá es desde donde se cincha y de acá es de donde se separa. Es una separación mecánica. Acá tenemos diferentes etapas de la mitosis en diferentes células, que parece un tejido epitelial esto, por su estructura, un tejido epitelial cúbico, pero no lo podremos saber. Acá esto probablemente parece ser una anafase. Esto podría ser una metafase, pero bueno, está. A veces se me complica un poquito. Y acá tenemos las diferentes fases de la mitosis, que yo no me había dado cuenta, pero acá abajo, si miran con detalle, se ve la fase en la que está. Acá está en interfase, acá está la profase temprana, profase tardía. Acá estamos en la metafase temprana, metafase tardía, o sea que ya está completa. Si miran acá con detalle se ven como unas sombras que serían los microtúbulos. Acá tenemos la anafase temprana, que es cuando se empiezan a separar las cromátidas hermanas. Anafase tardía, que ya están las cromátidas completamente separadas. Acá la telofase temprana, que es cuando se empieza a formar de vuelta la membrana nuclear. Y la telofase tardía, que ya la membrana nuclear está formada y la cromatina se empieza a descompactar. Es importante que esté descompactada porque si no, las enzimas que generan la transcripción no pueden acceder a las bases y al ADN para empezar la transcripción. Acá tenemos después, con otra técnica de tinción, vemos las distintas etapas también. Vemos una profase, una metafase, una anafase y la telofase. Esto acá lo en rojo serían los microtúbulos o elementos del citoesqueleto, y en azul tenemos los cromosomas. Esto tiene un aumento de unas 2700 veces por unidad. Ahí vemos los cromosomas y acá vemos supuestamente la placa metafásica. En teoría, en la placa metafásica, bueno, está bien, no dice el ecuador metafásico, pero la placa ecuatorial sería que los cromosomas estén alineados, por algo formar un ecuador. Si a mí me lo muestran así, realmente no me voy a dar cuenta. Nos quedan 10 minutos antes de que se termine esta primera reunión. Si se corta, ya saben, entran al mismo enlace, entramos siempre en la misma sala. ¿Cuántos somos, chicas? Somos 5, ¿no? 4. Ah, está ahí conmigo 5. Perfecto, sí, porque Agus no pudo, por algo estamos grabando. No solo por Agus, por un montón. Bueno, acá esto, de los 2C, 2N, 4C, que a veces genera confusión, y esto es importante, esto se pregunta. Esto se pregunta en parciales y exámenes. Sin hacerles caritas al novio, Romina, te estoy mirando. Ese grupito se me separa. Yo estoy atento a todo estoy atento. Entonces tenemos, en G1 tenemos el par de cromosomas homólogos en una sola diploide, por eso tenemos que es 2N
tenemos el par A y el par B. Y tenemos que la cantidad de cromatías es una, por eso tenemos que es 2C, una cromatía por cada cromosoma homólogo. Luego vamos a la fase S, acá vemos cómo empieza a crecer la cantidad, la línea azul es C, la línea naranja es N. Ya les spoiler alert, el N siempre va a ser 2N, o sea, la célula nunca va a dejar de ser diploide. Mientras que la cromatina, el número de cromatinas sí va a variar. En la fase S se duplica el material genético y nos quedan las cromatías hermanas. Entonces, como vamos a tener 2 cromatinas por cada cromosoma, hacemos 2N por 2C que nos va a dar 4C. ¿Ah? Entonces, en G2, terminado S, vamos a tener una célula que va a ser 2N porque es diploide y 4C porque tiene cromatías hermanas. O sea, 2 cromatías por cada cromosoma. Bueno, luego pasa la fase de mitosis, donde vemos cómo las cromatías disminuyen y vuelven a 2C. Entonces, volvemos a G1, pero acá vamos a tener 2 células hijas, ¿tá? Que van a tener este ADN que puede, bueno, después más adelante vamos a ver que cuando se segregan pueden haber algunas, o sea, cambios, como que no va a ser siempre A grande, A chica, B grande, B chica, sino que pueden ser 2 B grandes o 2 A grandes, o eso ahí es donde entra la variabilidad genética. Sí, pero no entendí mucho. ¿No entendiste qué parte? De cómo, o sea, lo único que entendí es que siempre va a ser 2N. Siempre va a ser 2N, porque siempre va a tener 2 pares de cromosomas homólogos, o sea, 23 pares de cromosomas la célula, ¿tá? Porque nosotros, como especie humana, dentro de lo que es la normalidad, si bien hay variaciones de la normalidad, como trisomías o monosomías, en general... 2N es valor de células haploides. Claro, N, para que vos, así, como a lo bruto, a lo Peñarol, N es un cromosoma. ¿Ah? Si fuera haploide, los gametos que tienen un cromosoma en la posición 1 tiene un cromosoma solo, en la posición 2 tiene un cromosoma solo. ¿Ah? Los gametos no tienen 23 pares de cromosomas, tienen 23 cromosomas. Entonces, N sería el número 23, porque hay un cromosoma por posición en el cariotipo. ¿Te acordás que en el cariotipo los cromosomas se agrupaban en pares, a los cuales los llamamos pares homólogos, que es un cromosoma de la madre y un cromosoma del padre, ¿verdad? Está. Entonces, el 2N viene de eso. N significaría que estamos hablando N, pensalo como número de cromosomas. ¿Tá? Y si tiene un 2, es que son 2 cromosomas por cada posición en el cariotipo. O sea, que son cromosomas homólogos, o que son cromosomas que están diapares. Acá nosotros tenemos 2 pares de cromosomas. ¿Ah? Tenemos los cromosomas A, que vamos a ver, el cromosoma azul se lo pasó el padre, y el celeste la madre, y acá el cromosoma rojo se lo pasó la madre, y el rosado se lo pasó el padre, ¿tá? Esto es un par de cromosomas homólogos, ¿tá? Los A, metele que sean el par 1, y el B, metele que sean los cromosomas del par 5, ¿tá? Entonces hay 2 pares. Acá hay 2 pares de cromosomas, ¿tá? Los cromosomas A y los cromosomas B. Son cromosomas homólogos porque uno viene del padre y otro de la madre, pero ocupan el mismo lugar en el cariotipo. ¿Te acordás de lo que era el cariotipo, verdad? Sí, lo tengo anotado. Está. Revisalo eso bien, haz un repaso de eso para que te quede claro y ahí lo vas a entender. ¿Tá? Porque el cariotipo es una forma de organizar los cromosomas en función de su tamaño y la distancia que hay entre los brazos y el centrosoma. Y el centrómero. ¡Ay, carajo! Soy una doña que se olvida de las cosas. Entonces está. Eso por un lado. Entonces, vos entendés la diferencia entre diploide y haploide, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Está. Entonces, cuando es haploide, es solo N, porque vas a tener un cromosoma por ubicación en el cariotipo. Y cuando es diploide, es 2N, porque vas a tener 2 cromosomas por ubicación en el cariotipo. ¿Está?
Entonces la parte del N sí se entiende. Haploide solamente es en G1. O sea, la foto de G1 es el único momento que está N. No, no está en Está mal. haploide, está en diploide. Porque es esta línea naranja. ¿Y cuándo está N? Está N Los- cuando es un gameto, los espermatozoides y los ovocitos. Cuando pasa por la meiosis 2. Ahí la única forma que vamos a encontrar que sea solo N es cuando pasamos por meiosis, que formamos los gametos. Las únicas células haploides en los organismos son los gametos, que en el caso de los humanos, por ejemplo, son los espermatozoides y los ovocitos, que en vez de tener 23 pares de cromosomas, tienen 23 cromosomas. Así cuando el pronúcleo, porque no se llaman núcleos, se llaman pronúcleos, el pronúcleo del espermatozoide se combina con el pronúcleo del ovocito y forman el óvulo, y luego el cigoto tiene 23 pares, que son pares homólogos, uno del padre y uno de la madre. ¿Ah? Como yo el otro día que con los juristas judía de que si te pones a pensar, se podría hacer que dos mujeres tengan hijas biológicas, sacando el pronúcleo de un ovocito e instalándolo en el pronúcleo de otra, y estimulando esa fusión, se genera un cigoto, y siempre va a dar una hembra humana. Pero no digamos eso, porque somos de las pocas funciones que tenemos los varones y nos van a terminar censurando. Eso pasó. No se puede Eso hacer. pasó, pero no con Con humanos, claro, con humanos no se humanos. puede usar Pero sí con porque... mamíferos, hay pruebas. Exacto, se podría generar como sexo biológico hembras de la especie, porque van a ser siempre XX, pero con humanos no se puede experimentar porque el genoma humano es patrimonio universal de la humanidad y está prohibido la experimentación con el genoma. Y entonces, la 2C, la C, ¿la entendés? ¿Quién era que me había preguntado? ¿Valentina? ¿O Romina? No, Romina no fue. Valentina, fuiste vos que me habías preguntado, ¿no? Sí. La CN se entendió. Tengo una duda de la C. ¿Vos tenés una duda de la C, Romy? Cuando baja. ¿Cuándo baja? Cuando Sí. baja es porque... Pero ahora, o sea, ¿qué significa cuando baja? Que baje significa que disminuye la cantidad de cromátidas. Si vos mirás en el dibujo, en G2, las cromátidas estaban en cromátidas hermanas unidas por el centrosoma, por el centrómero. Siempre me va a pasar, perdonen, pero siempre me va a pasar. Ya lo tengo asumido. Por el centrómero. Pero luego de la mitosis, en la anafase, viste que se separan las cromátidas hermanas. Y en la telofase se separan los citosoles. Entonces, y con esto, terminamos porque queda menos de un minuto, cuando se separan, dejan de tener cromátidas hermanas y son cromátidas únicas en bastoncitos. ¿Tá? Y ahí vuelven a ser una cromatida por cada cromosoma. Entonces vuelve a ser 2N, 2C, volvemos a G1. ¿Tá? ¿Y puede repetirse el proceso una y otra vez? Y ese proceso se repite una y otra vez, exactamente. Por eso 2N, 2C. queda No, 2N, 2C. No, 2N, 2C. Una C por cada cromosoma. Y como tenés dos cromosomas, tenés 2C. Una C del padre y una C de la madre. ¿Ah? El proceso es G2 y M, es en el que hay 2C, 4C. En G2 es cuando hay 2N, 4C. Exacto. ¿Tá? Siempre va a ser 2N porque nunca va a dejar de ser diploide la célula. A ver, recording in progress, ¿está? Recording in progress. ¿Yo soy el único que escucha eso o ustedes también la escuchan? Nosotros también. Ah, bien. También. Porque dije, está capaz que piensan, este tipo está drogado o está loco o la cosa. Pero no sé, me llama mucho la atención la señora. Se la bilingüe. ¿Eh? Se hace la bilingüe. Claro, ay, Oh, se me obvio. está pegando todo, voy a apagar la cámara. Sí, tranco. Lo importante es que se escucha bien el video. Yo no lo puedo apagar porque les tengo que compartir pantalla. Como decía, ocurre en organismos con reproducción sexual. Es para formar los gametos, que son células haploides. Es una división reduccional porque divide el ADN o la cantidad de material genético a la mitad y genera la variabilidad genética. En 1883, Van Benden observó y describió el proceso de meiosis
en el parásito Ascaris, que es el Ascaris lumbricoides, ¿tá? La solitaria, no sé si la conocen, demostrando que el proceso de fecundación se realiza entre dos pronúcleos, ¿tá? Que eso más o menos ya lo veníamos hablando. Mira, acá justo se le dio por abrirse el WhatsApp web. Tenemos entonces, denme un segundo acá, que la meiosis comprende una replicación del ADN seguida de dos divisiones celulares sucesivas. ¿Tá? Entonces tenemos que está la célula interfásica, que es diploide, ¿tá? Y que tenemos áreas descompactadas y áreas compactadas. ¿Tá? Como está en interfase, tenemos áreas de eucromatina y de heterocromatina. Luego empieza a hipertrofiarse, se compactan los cromosomas, tenemos los cromosomas homólogos, sigue siendo una célula 2N, pero pasa por el proceso de meiosis 1. Y en el proceso de meiosis 1, en la profase, ¿tá? Las fases son las mismas que en la mitosis, pero en la profase de la meiosis 1 tenemos 5 fases particulares, ¿tá? Que es donde se da la recombinación. Y las vamos a ver, y vamos a tenerles paciencia. No son tan complicadas después que uno las ve y las entiende. Lo complicado capaz es acordarse los nombres después, pero está. Inventamos alguna mnemotecnia o algo. Pero vemos que después de la meiosis 1 ya tenemos que las células son haploides. ¿Tá? Miremos este detalle. Los cromosomas homólogos. Tenemos cromosomas grandes y cromosomas chicos, ¿verdad? Entonces tenemos que el cromosoma grande es uno violeta y uno amarillo. Y el chico también es uno violeta y uno amarillo. Están como par homólogo. Pero acá cuando termina la meiosis 1, tenemos que la célula, en vez de tener 4 cromosomas, ¿tá? O sea, 2 pares homólogos, va a tener un cromosoma grande y un cromosoma chico. ¿Tá? Y esta también, un cromosoma grande y un cromosoma chico. Ya no están en pares. Los cromosomas están solos. ¿Tá? Entonces, en vez de ser 2N, son N. ¿Tá? No están en pares los cromosomas. Entonces, supongamos que este fuera el par 1 y este el par 5. Bueno, el cromosoma violeta del par 1 se fue a la primera célula hija y el cromosoma amarillo del par 1 se fue a la segunda célula. Entonces, en la posición 1, acá tenemos al cromosoma violeta y en la posición 1, acá tenemos al cromosoma amarillo. Y supongamos que este sea la posición 2, para no complicarnos, y el cromosoma amarillo del par homólogo de esta célula interfásica, luego de la meiosis 1, pasó a la célula 1, ¿tá? Y el cromosoma violeta pasó a la célula 2. ¿Tá? Entonces, en la posición 2, esta solamente tiene el cromosoma violeta, no tiene al cromosoma violeta y al amarillo. Luego, estas son células N, ¿tá? Pero que cada célula N tiene 2 cromátidas. Entonces va a ser N2C, ¿tá? Porque tienen cromátidas hermanas. Y luego pasan por un proceso de meiosis 2, que es muy similar N2C, dijiste. N2C, porque es haploide y tiene 2 cromátidas. ¿Ah? Por cada cromosoma hay 2 cromátidas. Y luego pasa por la meiosis 2, en donde se separan las cromátidas hermanas, y va a haber 4 células hijas respecto a la célula original, que van a ser diferentes a la célula original, en donde van a tener un cromosoma por posición, o sea, van a ser haploides, van a ser N, y van a tener una cromátida por cromosoma. Entonces van a ser C. Van a ser 4 células que van a ser NC. ¿Está? Yo pensé que era N cuando estaba un palito solo. Por eso te pregunté. Claro, es N un palito solo. Por eso es N. Pero acá cruzado ahí... también. Pero esto es lo mismo que un palito solo. Esto es la misma molécula. Solo que unida por el centrosoma. Por el centrómero, perdón. Asúmanlo, me voy a equivocar siempre. ¿Ah? Es N, porque no están de a pares. ¿Ah? Entonces, esta célula, si es un humano, tendría 23 de estos. Más 23 de acá, que si se juntaran, formarían 23 pares, o sea, 46 cromosomas, que es lo que le pasa a esta célula antes de la meiosis. Por eso esta es diploide.
porque tiene 23 en pares, o sea, 23 por 2. N es 23. Y 2 significa que hay 2 por cada una de las posiciones. Entonces acá tenemos que es N, porque tiene un cromosoma por cada posición. ¿Ah? Y no los tiene pareados. Y luego, pero sin embargo, cada cromosoma tiene cromátidas hermanas. ¿Tá? Entonces, va a ser 12. 2 cromátidas por cada cromosoma. Me voy a poner busito porque soy asmático, hace una semana tuve COVID y soy fumador. Y está frío. ¿Ah? Denme un segundo. ¿Te dio cuenta tarde que hacía frío? Un frío cagarse hace hoy. No escucho nada sin los auriculares. ¿Qué? ¿Te diste cuenta tarde, profe, que hacía frío? Yo no podía verte así. Ah, Estaba de frío no, desde hoy. pero... No, sí, yo la paso horrible en el verano, lo que pasa. Yo soy re de que me cago de calor todo el tiempo. Mamá, en verano la pasó mal, hipotenso. Hasta la noche no existo, me transformo en un vampiro en verano, básicamente. Creo que es cuando estoy más pálido. ¿Ah? Bien. Seguimos. Esto se entendió, ¿no? Esto es como un pantallazo igual de la meiosis. ¿Ah? Las meiosis 1 y 2 van a tener las mismas fases que la mitosis, solo que vamos a tener que decir profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Y después profase 2, metafase 2, telofase 2 y anafase 2. Al revés lo dije a los últimos, pero se entendió, ustedes entendieron. Y en la profase 1 vamos a tener 5 etapas distintas que son preciosas y las vamos a ir viendo ahora. Acá muestra el ejemplo de una meiosis de langosta, ¿tá? Que cuando está en interfase, siendo una célula diploide, 2n es igual a 18. Entonces entendemos que n va a ser 9, ¿tá? Que va a tener 9 pares de cromosomas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos los centrosomas con los centriolos, la cromatina, que va a estar como eucromatina y heterocromatina, los núcleos, el núcleo, la membrana nuclear y la membrana plasmática. Y ahí la tenemos en interfase. Vemos que en la profase 1 lo que sucede, bueno, el spindle ese sería como el uso metódico, ¿tá? Tenemos las tétradas, que son, o sea, es una tétrada de cromátidas, ¿tá? Y las hermanas, las cromátidas hermanas, ¿tá? Que están dentro de la membrana nuclear todavía. Todavía esa membrana no se rompió. ¿Se acuerdan que esa membrana se desarmaba en la prometafase? Entonces acá lo que se da es la condensación cromosómica, la formación del uso mitótico, y se da la recombinación, que es el entrecruzamiento de material genético entre las hermanas, entre las cromátidas hermanas. Lo que genera esto es que las cromátidas resultantes tengan tanto material genético de la madre como del padre, y eso genera variabilidad genética. ¿Tá? Por eso de la herencia dominante y recesiva, así tan a grosso modo, de las leyes de Mendel 1, no es tan así, porque ahí nos saltamos lo que es la recombinación o entrecruzamiento, que ahora lo vamos a dar bien. Entonces tenemos que en la profase 1 tenemos la primera etapa que es el leptoteno. ¿Ah? En el leptoteno se empieza a ver que los cromosomas se empiezan a visualizar como filamentos. ¿Tá? Empieza a compactarse los cromosomas. Luego viene cigoteno, que es cuando se realizan el apareamiento o sinapsis de los cromosomas homólogos. ¿Tá? Sinapsis es un espacio, como en la sinapsis de las neuronas. Recuerden que cuando hablamos también de la nivelación biológica, que yo jodía bastante con eso de que sinapsis es un lugar, no es un proceso. ¿Tá? La sinapsis es un espacio. Y se forman los complejos sinaptonémicos, que son los sitios en donde se cruzan o se encuentran las cromátidas hermanas y donde se da el intercambio de material genético. Después tenemos paquiteno,
Y para que se acuerden, allí a los gurises la mnemotecnia que decía era que paquiteno me suena mucho a paquidermo, entonces que piensen que son los elefantes los que hacen la recombinación, los elefantes son los que hacen la mezcla. Tenemos entonces que en paquiteno se completa la sinapsis, o sea, se completan los complejos sinaptonémicos, se observan N bivalentes, y se produce la recombinación, el crossing over o entrecruzamiento, es donde se dan los puntos de encuentro. Acá es medio feo de ver, pero acá... ¿Qué es bivalente? Que tienen dos valencias, que serían, es como que es doble. Bi es de 2 y valente es de valencia. Quedan como, ¿cómo te lo puedo explicar? Viste que tienen dos cromátidas y a su vez estas se van a cruzar y como que se van a pegar. Entonces quedan como si fueran dobles. Acá tenemos entonces diploteno, que es la cuarta etapa de la profase 1. Son 5 etapas en la profase 1, en donde los cromosomas homólogos se repelen, y quedan unidos por los quiasmas, que son los sitios de unión. Entonces ven así y quedan como un pretzel, ¿no? O como un 8, o como ustedes quieran llamarlos. Los quiasmas indican los lugares donde hubo entrecruzamiento en el paquiteno. Son los lugares... Y es donde aparecía la variabilidad genética cuando se entrecruzaban. Exactamente. Cuando se entrecruzan es donde aparece la variabilidad genética. Porque es como, ahora cuando veamos una esquemita, lo que yo les decía a los gurises, es como que si dieran un trasplante de pierna, si pensamos que los cromosomas son como una pierna, es como si se dieran un trasplante de pierna. Entonces está. Eso, los quiasmas. Y después la diacinesis, que es que aumenta la condensación de los cromosomas. Acá los vemos como más en forma de cadenitas, más como, siguen unidos por los complejos sinaptonémicos, por los quiasmas. Entonces, acá tenemos la serie de lo que es la sinapsis de los cromosomas durante cigoteno y la recombinación en el paquiteno. Acá tenemos lo que es el leptoteno, y los cromosomas homólogos. Acá tenemos lo que es cigoteno, que es que tenemos la cromátida hermana 1, la cromátida hermana 2, el complejo sinaptonémico, y tenemos la cromátida hermana 3 y 4. Luego acá tenemos que se forman los complejos sinaptonémicos, son los nódulos de recombinación, estos rojos. Y acá vemos cómo se da en el diploteno la recombinación, como cambió de color el bracito. Y acá tenemos la diaquinesis, que es la condensación posterior de las cromátidas. ¿Se acuerdan que primero quedaban como bivalentes? Esto es lo que yo te decía, como que quedan pegadas. Por eso es bivalente. Como que son dobles. Y esto está menos condensado que esto. En la diaquinesis es que se condensa un poco más. Luego vemos todas. Bueno, ahí reinicié la red completamente, espero que esté más estable y está. Stephanie, justo está entrando. Bueno. Steffi, ¿nos escuchas bien? Stephanie. Sí. Perfecto. No, era para ver si escuchabas bien nomás. Bueno, vamos a... Ay, sentí silencio por un momento, me pegó un susto bárbaro y dije, otra vez sopa. Bueno, la metafase 1. En la metafase 1 ya se rompió la membrana nuclear, los cromosomas están en contacto con las fibras del huso, y las fibras del huso se unen al centro, al centrómero de cada par homólogo. Ahí tenemos, y esto está solo para jugar. Yo sé que hay una opción para poder sacar esto, pero me da paja buscarla. Tenemos los centrómeros, que están con el cinetocoro, en donde se unen los microtúbulos, al igual que en la... ¿Y por cuándo yo le di a imprimir? La tecnología me maltrata. Tenemos los microtúbulos unidos a los cinetocoros, y tenemos que ya se formó la placa metafásica.
¿Tá? Pero la diferencia que acá es que los cromosomas siguen unidos, las cromatídas siguen unidas por los quiasmas. ¿Recuerdan? Esto en la mitosis no se daba. Luego sucede la anafase, ¿tá? En donde las cromátidas hermanas siguen unidas, ¿tá? Pero se separan los cromosomas homólogos. Sin embargo, si se fijan bien, acá se llevó una patita de y viceversa. ¿Tá? Entonces se separan los cromosomas homólogos en la anafase. También tenemos una anafase temprana y una anafase tardía. Estamos todos en meiosis 1. Entonces esto es anafase 1. Tenemos la anafase temprana, que es cuando se empiezan a separar los cromosomas homólogos, y luego la tardía, que es cuando se separan completamente. Se separan los cromosomas, pero no las cromátidas. Eso es importante, porque estas nuevas células hijas que van a dar las meiosis 1 van a ser N, pero van a ser 2C. ¿Ah? Porque antes eran 2N, 4C eran acá, pero ahora van a pasar a ser N, 2C, como si fuera una mitosis. ¿Ah? Como la mitad. Exacto. Entonces, acá tenemos la anafase 1, que es la separación de cromosomas homólogos que se recombinaron en la profase 1. ¿Tá? Y la recombinación, ¿en qué etapa de la profase 1 se daba? ¿Se acuerdan? ¿En la profase? Sí, en la profase, pero ¿y de la profase en qué parte, en cuál de las 5 etapas de la profase? Si son los elefantes los que recombinan. Paquiteno. Bien, Paquiteno, ¿vieron que sirve? Me pareció bobo la primera vez que lo pensé, pero después que lo dije ya estaba en su cerebro, así que ahora se Yo no acuerdan. entendí igual. En Paquiteno, como es donde se da la recombinación. Y Paquiteno me suena a paquidermo. Y paquidermo son los elefantes. Justo cuando me explicaste tanto. Ah, que Paquiteno es donde se da la recombinación. ¿Tá? ¿Ahí se escucha bien? Sí. Ay, se suponía, ahora me saltó el cartel de conexión inestable. ¿Me están escuchando bien, verdad? Sí. Me Sí. voy a poner a llorar. Odio porque los días que se ponen así, odio. Bueno, que en la profase tenemos 5 etapas como vimos. En la tercera etapa, que es Paquiteno, es donde se da la recombinación. Y como Paquiteno me suena mucho a paquidermo, para acordarme, yo siempre me decía que los elefantes son los que hacen los entrecruzamientos. Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué etapa de la profase se da la recombinación? Pensás en los elefantes, pensás en paquidermo y te suena a paquiteno. Entonces, es una forma de acordarse. ¿Ah? Cada quien tiene sus formas, pero a mí las mnemotecnias me salvaron la carrera. Luego viene la telofase 1, que ahí es donde se reduce el número de cromosomas, porque cada una de las cromátidas hermanas que se separaron van a ir, de las cromátidas hermanas no, de los cromosomas homólogos, van a ir al nuevo núcleo que se formó y se forman los dos núcleos hijos que tienen N cromosomas cada uno. ¿Tá? Y cada cromosoma tiene 2 cromátidas. Entonces, lo que sucede acá en telofase 1 es que termina la meiosis 1, por un lado, y es que se dio la reducción del número cromosómico. Pasaron de ser una célula diploide a ser una célula haploide. ¿Tá? Y entonces tenemos que pasó de ser 2N a ser N. ¿Tá? Y tenemos también que, por otra parte, sigue teniendo cromátidas hermanas. Entonces pasó de ser 4C, porque era 2N, 4C, pasó a ser, de una célula 2N, 4C, pasó a ser 2 células N, 2C. ¿Tá? Y ahí empieza la meiosis 2. En cada célula resultante de la meiosis 1. ¿Ah? Entonces se va a dar una meiosis 2 en la célula 1 y una meiosis 2 en la célula 2. ¿Ah? La profase es, voy a dejar eso, se desaparece solo, yo sé que se desaparece solo. ¿O no? Bueno, lo corro. La profase 2 es muy similar a la mitosis y termina con la ruptura de la membrana nuclear. ¿Se acuerdan que la profase
empezaban a formarse los usos mitóticos, la cromatina ya estaba condensada, y en la prometafase se rompía la membrana nuclear y salían en citosol los cromosomas. La meiosis 2 es muy parecida a mitosis. Entonces se rompe la membrana nuclear. Tenemos la metafase en donde se forma la placa ecuatorial, los microtúbulos ya se unen a los cinetocoros que están en los centrómeros. ¡Ey! Lo dije bien. Bien. Y se forma la placa ecuatorial. Ahí tenemos metafase 2. Tenemos la anafase 2, que también siempre hay una anafase tardía, una anafase temprana, pero al revés, en general, en donde se separan las cromátidas hermanas. Y eso es importante, se separan las cromátidas hermanas, no se separan los cromosomas. No hay división en el número de cromosomas. Entonces, ahí teníamos unas células, o teníamos dos células que eran N2C, y vamos a dar lugar a células que van a ser NC, porque van a tener una cromátida por cada cromosoma. Entonces tenemos las cromátidas hermanas separadas acá, que en la telofase 2, o sea, la formación de la membrana nuclear nueva, y en cinetocoro, lo que sería la cinetoquinesis o cinetocoro, se va a separar las células en 4 células haploides hijas con N cromosomas con una cromátida cada una. Entonces vamos a tener 4 células NC. Sé que es medio trabalengua, pero creo que si lo pensamos despacio, detenidamente, no es tan complejo. Y acá tenemos todas las hermosas etapas de la meiosis. Sí, nada. A mí igual me gusta este cuadro. Me gusta este cuadro. Va de la A a la P. O sea, le faltaron 4 letras para hacer todo el abecedario. Pero, de hecho, me gusta un poco este cuadro, porque tenemos que de leptotene a diaquinesis es la profase, ¿no? Entonces tenemos leptotene, que se empieza a condensar el ADN. Cigotene, que ya se están más condensados y se están formando las pares homólogos. En paquiteno era que se recombinaba. En diploteno era que se forman las zonas de unión y quedan bivalentes y quedan como pegaditas. Ya se termina de formar los quiasmas sinaptolémicos. En diaquinesis es que se compactan más que en diplotene, y luego tenemos metafase 1. Esto es todo profase 1. Luego faltan 10 minutos, pero capaz que nos dan 10 minutos para terminar. Si no, bueno, nos juntamos de vuelta en un último Zoom. Ayer nos tomó 3 Zooms, pero no se cortó en ningún momento. O sea que hoy expliqué más rápido, hoy lo tenía más claro el tema. Después tenemos el metafase 1, que se forma los usos mitóticos que se unen a los centrómeros. ¿Sí? Y luego tenemos la anafase temprana, la anafase tardía, o sea que se van separando las cromátidas. En realidad acá se separan los cromosomas homólogos, no las cromátidas. Luego tenemos la telofase, que es la formación de la membrana nuclear nuevamente. Y acá está como en un pequeño periodo de interfase, y luego pasa a meiosis 2. Tenemos la profase, que es se disuelve nuevamente la membrana nuclear. La metafase 2, profase 2 será esta, la metafase 2, que es la formación de los usos mitóticos, nuevamente. Luego tenemos la anafase 2, que es la separación de las cromátidas hermanas. En anafase 1 se separan los cromosomas homólogos. En anafase 2 se separan las cromátidas hermanas. Luego tenemos la telofase 2, que es la formación de los 2 pronúcleos. Y luego tenemos que se separan nuevamente. Y tenemos 4, o sea, tenemos una tetrada de células. Tenemos, acá dicen jóvenes, granos de polen jóvenes. Se ve que esto fue en célula vegetal. Pero lo que tenemos son 4 células hijas haploides que son NC y son diferentes de las células originales. Entonces acá tenemos el proceso de la meiosis. En G1 va a ser 2N y 2C, porque acá tenemos, por ejemplo, ¿cómo sería el proceso? 2N y 2C en G1.
Luego pasamos a S, donde se duplica el material genético en la meiosis 1, y tenemos que van a ser 2N, porque sigue siendo una célula diploide, 4C, porque se sintetizaron las cromatidas hermanas. Esto es exactamente igual que en la mitosis, ¿está? No, que no panda el cúnico. Luego tenemos que pasamos por meiosis 1, y en meiosis 1, ¿qué se separaban? Los cromosomas homólogos. Entonces nos va a quedar que queda 1N, ¿tá? Y ya estamos acá, meiosis 1. Bajamos y nos quedamos en N. ¿Y cómo? Eso son las N, ¿tá? Estamos en 1. Pero como tenemos que los cromosomas tienen cromátidas hermanas, vamos a tener 2C, 2 cromátidas por cada cromosoma. Entonces acá vamos a estar en 2C, en meiosis 1. En meiosis 2, lo que va a pasar es que las cromátidas hermanas en la anafase se van a separar y van a formar una cromatida por cada posición. Entonces tenemos acá que durante la meiosis 2 se mantiene como C, pero luego se reduce el número a C. Entonces, los gametos que pueden ser, que ya están formados, que van a estar acá, van a ser 1N, 1C. Van a tener una cromatida por posición con, no sé quién me apagó la luz, por un cromosoma por cada, una cromatida por cada cromosoma. Perdón, es que el apagón de luces me sorprendió. Y luego cuando se fecundan estos Es un gametos, espíritu. es un espíritu, no, era mi hermana. Cuando se fecundan estos gametos, forman un cigoto, que es una nueva célula diploide, ¿tá? Que va a tener 2C, 2 cromosomas, en realidad 2N, por eso 2 cromosomas, y 2C, una cromatida por cada cromosoma, ¿tá? Porque está en G1. Cuando pase por S, sí va a tener cromatidas hermanas. Y acá nos puso que quedó A grande A chica, B grande B chica, pero esto podría haber quedado de varias formas. Podría haber quedado, bueno, está en este caso. Es lo de la variabilidad. Ahí va a ser es una de las formas en las que se da la variabilidad genética. Entonces, la meiosis es una fuente de variabilidad genética por estas 3 grandes razones. Pueden haber más, pero estas son las principales. Por la segregación al azar de los cromosomas en la anafase 1, por la recombinación genética entre los cromosomas homólogos, que eso se da en paquiteno de profase 1, ¿se acuerdan? Y después por las distintas combinaciones entre óvulos y espermatozoides en la fecundación, ya que el número de diferentes óvulos o espermatozoides producidos por una persona es más de 8 millones. Y de entre esos 8 millones yo fui el más rápido, así que imagínense cómo eran los otros. O sea... Entonces, acá va un ejemplo de la segregación al azar de los cromosomas homólogos, ¿está? Con 2 posibilidades. Tenemos cromosomas grandes, uno rojo, uno celeste, y cromosomas chicos, uno rojo, uno celeste. La posibilidad 1 es que en meiosis 1, o en metafasis de meiosis, sí, en meiosis 1, que se vaya un cromosoma celeste para grande y cromosoma celeste chico para una célula, y cromosoma rojo grande y cromosoma chico para otra célula. Acá vamos a tener que los gametos, luego de que se separen las cromátidas hermanas, van a tener un 50% de posibilidad de transmitir cromosoma grande y cromosoma chico rojo, y un 50% de probabilidades de transmitir cromosoma grande y cromosoma chico celeste. Mientras que la posibilidad 2 lo que nos da es que en una célula va a quedar un cromosoma grande celeste y un cromosoma chico rojo. Y un cromosoma grande rojo y un cromosoma chico celeste en la otra. Y luego en la división celular nos va a quedar que va a quedar un cromosoma grande rojo, un cromosoma con una sola cromatida roja y una chica. Y otro igual. Y después nos va a quedar una cromatida y un cromosoma grande celeste con uno chico y el otro también igual, grande chico. También va a ser Sí, un ¿eso te lo tenés que 50%. saber de memoria? Lo vas deduciendo. Lo vas deduciendo. Lo tenés que ir pensando. De memoria es re difícil, es mucho más difícil. Si lo pensás, se hace más fácil. Mirándolo acá, en este ejemplo, podemos ver cómo puede haber sin recombinación, como se dio acá, o con recombinación, más o menos, esquemáticamente.
Entonces, acá tenemos este cromosoma naranja y este cromosoma verde. En el cromosoma naranja tenemos esta banda negra que nos determina que esa persona va a tener, es el gen que determina el pelo oscuro. Y tenemos esta banda marrón que me va a determinar ojos oscuros. Y en el cromosoma verde vamos a tener esta banda, conexión inestable, ¿me escuchan? Sí. Ah, Sí. porque me saltó el cartel de conexión inestable y ya me estresé. Vamos a tener esta banda amarilla que codifica el pelo claro y vamos a tener esta banda celeste que codifica ojos azules. ¿Ah? Entonces, esta lo que va a hacer cuando se segregue, va a segregar un cromosoma que va a poder dar pelo oscuro y ojos oscuros y otro que va a dar pelo claro y ojos azules. ¿Tá? Al cigoto que le toque este gen va a tener pelo claro y ojos azules, y al que le toque este va a tener pelo oscuro y ojos oscuros. Estos se separan las cromátidas hermanas que van a ser exactamente iguales. Entonces, de esta meiosis van a dar 4 gametos, en donde 2 me van a dar pelo oscuro con ojos oscuros y pelo claro con ojos claros. Va a tener un 50% de tener ojos claros y pelo claro, y un 50% de tener pelo oscuro y ojos oscuros. Y acá con recombinación en la etapa de paquiteno de profase 1, lo repito hasta el cansancio para que vaya quedando, es como que se hicieran un intercambio de piernita, es como que le hicieron un trasplante de pierna uno al otro, y quedaría así. Entonces estas cromátidas luego estos cromosomas se van a separar, y a su vez estas cromátidas Sí, un ojo de cada color. se van a separar. No, un ojo de cada color no. Cuando se separen en gametos, lo que le va a pasar va a ser que va a haber un 25% de probabilidades de que tenga pelo oscuro y ojos oscuros, un 25% de probabilidades de que tenga pelo oscuro y ojos claros, que sería una bomba esta combinación, y un 25% de probabilidades que tenga pelo claro y ojos oscuros, y un 25% de probabilidades de que tenga pelo claro y ojos claros, ¿está? Porque son todos diferentes. Entonces, del 100% de probabilidades dividido 4, tenemos un 25% de probabilidades de que sea cada uno de estos, mientras que acá tenemos un 50% de probabilidades. Queda menos de un minuto, pero ya terminamos. Tenemos que las distintas combinaciones entre óvulos y espermatozoides de la espermatogénesis y ovogénesis también generan variabilidad. Y así es como comienza la vida y se forma un bebesotes, que se llama feto paes. El fetito ingeniero. Ingeniero. Sí, exacto, el fetito ingeniero. Pero este quiere ser músico, así que es el feto paes.